Capítulo 5. El jaque mate a la estratega perspectiva de Motoama. El error en el sistema. Todo está saliendo de acuerdo al plan. Rías y su grupo están desperdigados por toda la ciudad, protegiendo zonas estratégicas como si fueran hormigas, defendiendo un hormiguero que ya ha sido infiltrado por el veneno. Suspiro con un alivio que casi me hace flaquear las piernas. Ella todavía no usa de Gasper Bloody. Tengo un miedo cerval a ese vampiro. Su Forbidden Valor View es un error en el sistema de este mundo. Es un glitch literal. No importa qué monstruo rúnico cree o cuánta energía absorba mi semeada. Necesito por lo menos unos segundos de preparación consciente, una fracción de tiempo para que mis runas procesen la realidad, y él no me va a dar ese tiempo si me congela en un parpadeo. Por suerte, Rías es demasiado protectora, demasiado maternal para soltar a su hijo todavía. Pero hoy, mi objetivo no es la fuerza bruta de los Gremori. Es la lógica de los Citri. Aparecí en medio del patio de la Academia Quo, soltando mi presencia como una bomba de humo negra que devoraba la luz de las farolas. De inmediato, activé los sellos rúnicos que había enterrado días atrás bajo el pavimento. La barrera de aislamiento se cerró con un zumbido de estática, creando un domo que evitaría que Rías regresara antes de que terminara mi trabajo. No tuve que esperar. La segunda heredera de la ciudad salió de inmediato. Sona Citri, con los lentes ajustados con una precisión gélida y todo su séquito rodeándola en una formación de combate perfecta. Perspectiva de Sona Citri. El tablero de carne. Rías ya nos había advertido. Ella siempre ha sido impulsiva, pero yo soy diferente. Yo soy una estratega. Sabía bien lo que tenía que hacer. Si la fuerza bruta no funcionó con los Gremori, yo simplemente tenía que formular una arquitectura lógica para desmantelarlo. Había pasado la noche en vela analizando los informes, preparando contramedidas para la loba, la maga y el espadachín. Mi mente ya había descifrado la verdad. Ese engranaje sagrado no era una espada. Solo hay un Longinus que permitiría tener aliados de ese nivel con tal autonomía. El Annihilation Maker. Estaba lista para lo que fuera. O eso creía mi arrogancia. Shadow aplaudió en medio del patio, y en lugar de sus monstruos habituales, la oscuridad a sus pies vomitó una formación que me heló la sangre. Delante de él aparecieron 8 caballeros en armadura pesada, en una línea de peones perfecta. Detrás, en las esquinas, 2 monstruos masivos de piedra y sombras como torres. A sus lados, 2 jinetes de pesadilla. Luego 2 figuras encapuchadas que emanaban un aura mágica asfixiante como alfiles de la muerte. Y al final, una criatura mujer con una corona de reina y múltiples brazos que sostenían armas de luz y sombra. Este desgraciado nos estaba retando a un juego de ajedrez real, con piezas de carne y hueso. Acepté el reto. Moví a mi consejo estudiantil en las formaciones tácticas que ya había memorizado, pero pronto noté algo horrible. Shadow era un jugador pésimo. Sus movimientos eran erráticos, carentes de elegancia técnica, ignoraba las aperturas clásicas, pero sus piezas eran devastadoras. No jugaba a ganar el juego, jugaba a destruir al jugador. Cuando Sagi logró atrapar a uno de los peones con su látigo de Britra, gritó con una furia nacida de la frustración. ¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas con este juego enfermo? El rubio tiró del látigo con fuerza, arrancando el casco del peón. Sagi se detuvo en seco. El látigo de Britra tembló en su mano y sus ojos se llenaron de un horror absoluto que nunca olvidaré. Mamá, fue lo único que pudo articular. Frente a él, el peón tenía el rostro pálido, los ojos vacíos y los rasgos exactos de su propia madre. No era ella, lo sabía racionalmente, pero el Annihilation Maker había copiado cada poro, cada aroma a hogar, cada detalle que Sagi amaba. Lentamente, los otros miembros de mi consejo miraron a sus oponentes mientras los cascos caían uno a uno, revelando a sus hermanos, a sus padres, a los rostros de sus seres más queridos. ¡Hijo de puta!, exclamé, sintiendo como mi control se desmoronaba. Rías me advirtió que jugaría con nuestras mentes, pero esto no era una táctica, era crueldad pura. Intenté gritarles que eran falsos, que eran meras construcciones rúnicas, pero fue demasiado tarde. La reina de Shadow se movió con una velocidad que desafiaba la vista mientras mis compañeros estaban paralizados por el horror de tener que herir a quienes amaban. En un movimiento consecutivo, barrió con todo mi grupo. Sagi fue el primero en caer, incapaz de golpear el rostro de su madre. En pocos minutos, todo mi consejo estaba derrotado, esparcido por el suelo como piezas rotas. La lección de la sombra, eres inteligente, Sona Citri, comenzó Shadow, caminando entre los cuerpos caídos con una parsimonia insultante.
Pero tienes un enorme problema. Eres demasiado superficial. Solo miras lo que quieres ver en tu tablero. Se detuvo frente a mí, mientras yo retrocedía tropezando con mis propios pies, tratando de convocar mis serpientes de agua con manos que no dejaban de temblar. Nunca los has visto como personas, continuó él con esa voz distorsionada que parecía salir de una tumba. ¿No te das cuenta de que al reencarnarlos, les quitaste lo más valioso que tenían, su derecho a un final? Ellos van a ver a sus familiares morir cada segundo de su eternidad. Para ellos debe ser una tortura saber que, mientras ellos son inmortales por tu capricho de tener un equipo, verán a sus padres, hermanos e incluso nietos pudrirse y morir de vejez. Ese es el precio de ser un demonio, Sona, y tú nunca te molestaste en preguntarles si estaban listos para pagarlo. Solo pensaste en tu consejo. Negué con la cabeza, queriendo gritar que mentía, pero vi las caras de mi grupo. Saji lloraba en silencio, aferrado al suelo. Por primera vez, entendí que nunca habíamos hablado de la carga de la eternidad. Pero Shadow no había terminado conmigo. No, él quería desmantelar mi propia alma. Tu caso es más específico, Sona Citri. Lancé mis serpientes de agua con desesperación, pero fueron repelidas por su capa negra como si fueran simples gotas de lluvia. Antes de que pudiera correr, la reina de Shadow apareció frente a mí y, con un manotazo brutal, me estampó contra el pavimento. La criatura se quitó la corona y el casco, revelando un rostro que conocía mejor que el mío. Era la cara de mi hermana, Seraphale Leviatán. Shadow se acercó lentamente y se puso encima de mí, bloqueando la luna, en una pose de dominación absoluta que me hacía sentir pequeña, insignificante, una hormiga bajo el zapato de un gigante. Te diré una horrible verdad, susurró, su máscara de cuervo a milímetros de mi rostro. Cada vez que despreciabas a tu hermana, a Seraphale le dolía mucho más de lo que admite. ¿Sabes por qué hace toda esa mierda de las chicas mágicas? Me quedé congelada, el aire escapando de mis pulmones. Es un disfraz, idiota. Un escudo. Cada vez que le decías que madurara, que dejara de actuar como una niña, le clavabas un puñal. Ella vio cómo actuaban los reyes demonios originales. Ella vio con sus propios ojos como montones de chicas jóvenes, exactamente como tú, morían de formas horribles en la guerra civil. Toda esa sobreprotección, todo ese comportamiento ridículo, es para que tú no tengas que cargar con la oscuridad que ella lleva en los ojos. Ella quiere que Quo sea un juego, Sona, porque sabe que la realidad es un matadero. Y tú, en tu madurez, desprecias el único regalo que ella te da, una vida sin traumas. Shadow se levantó, dejándome rota en el suelo, tanto física como mentalmente. Mis lentes estaban rotos en el pavimento, igual que mi visión del mundo. Aprende a vivir con eso. Y aprende a ver a las personas detrás de los títulos, Sona. Si no puedes entender el corazón de tu propia hermana, nunca podrás liderar nada que valga la pena salvar. Eres una gran estratega de juegos, pero una pésima líder de seres vivos. Se dio la vuelta, y antes de desaparecer en las sombras de la barrera, lanzó una última mirada de desprecio absoluto. Me quedé allí, en medio de mi academia derrotada, dándome cuenta de que la estratega no sabía absolutamente nada del mundo real. El jaque mate no fue a mi grupo. Fue a mi propia existencia. Sona. El grito de Rías Gremori desgarró el silencio. El grupo de Rías irrumpió en el patio, listos para una batalla que ya había terminado. Kiba tenía su espada desenvainada, Akeno cargaba electricidad en sus dedos y Koneko estaba en posición de ataque. Pero se detuvieron en seco al ver la escena. No había enemigos. Solo había escombros emocionales. Rías corrió hacia Sona, arrodillándose a su lado y tomándola por los hombros con una desesperación genuina. ¿Estás bien? ¿A dónde se fue? Sentimos la barrera pero no podíamos entrar. Rías escaneaba el área con furia, pero al mirar el rostro de su amiga, se quedó muda. Sona no la miró. Sus ojos estaban fijos en el lugar donde la reina con el rostro de su hermana se había desvanecido. Sus labios temblaban, pero no salía sonido alguno. Nos destruyó, Rías, susurró finalmente Tsubaki Shinra, la única que mantenía un mínimo de compostura, aunque su voz era un hilo frágil. No fue una pelea. Fue una ejecución. Él sabía todo. Akeno se acercó a Saji e intentó consolarlo, pero el chico se apartó con un movimiento brusco. La mirada que Saji le dirigió a Akeno no era de camaradería, sino de un reproche existencial que ella no pudo comprender. En ese patio, la jerarquía de los demonios se había sentido, por primera vez, como una prisión dorada. Shadow no quería matarnos, continuó Sona, su voz recuperando una fuerza amarga mientras se ponía de pie, rechazando la mano de Rías. Quería que viéramos lo que somos.
Quería que viéramos que somos niños jugando a los soldados mientras otros limpian nuestra sangre. Rías retrocedió, confundida y herida por el tono de Sona. Sona, escúchame, ese tipo solo quiere confundirnos. No, Rías, Sona la cortó, clavando sus ojos empañados en los de la pelirroja. Él no nos confundió. Él nos quitó la venda. Vete a casa, Rías. Por hoy, el juego terminó. El altar de la indiferencia. Horas más tarde, Sona Citri entró en su habitación. No encendió la luz principal, solo la pequeña lámpara de su escritorio que proyectaba un círculo de luz mortecina sobre sus libros de estrategia y sus registros académicos. El silencio de su cuarto, que antes consideraba un templo de orden y lógica, ahora se sentía como una tumba. Caminó hacia un rincón del cuarto, donde un armario empotrado guardaba cosas que rara vez miraba. Lo abrió con manos temblorosas. Al fondo, amontonados sin cuidado, estaban los regalos que Serafat le había enviado a lo largo de los años. Había varitas mágicas de plástico brillante, disfraces de encaje rosa, peluches con corazones y cartas decoradas con pegatinas de colores chillones. Sona recordó, con una punzada de culpa que le cortó el aliento, cuántas de esas cartas ni siquiera había terminado de leer. Recordó cuántos de esos regalos habían terminado en el cubo de la basura apenas Serafat cruzaba el círculo de teletransporte, bajo la excusa de que distraían su madurez o que eran una vergüenza para una Citri. Tomó un cetro de juguete, una réplica del que Serafat usaba en su programa de Magical Girl. Era ligero, barato, ridículo. Pero mientras lo sostenía, las palabras de Shadow resonaron con una fuerza atronadora. Es un disfraz, idiota, para que tú no tengas que cargar con la oscuridad que ella lleva en los ojos. Sona se sentó en el suelo, rodeada de la parafernalia rosa que siempre había despreciado. Tomó una de las cartas. La abrió. Sonatan. Mira este nuevo traje. ¿No crees que nos veríamos geniales juntas? Por favor, ven a verme. He estado practicando una nueva pose de transformación solo para ti. Te quiero muchito. Sona cerró los ojos y, por primera vez, no vio a la hermana irritante que gritaba y usaba ropa brillante. La magia de su propia mente, espoleada por el trauma de la derrota, comenzó a filtrar la realidad de forma distinta. La visión de la sangre de repente, la habitación desapareció. Ya no estaba en su cuarto seguro en Kuo. El olor a perfume de fresa de los regalos fue reemplazado por el hedor metálico y denso de la sangre vieja y la carne quemada. Sona se encontró en medio de un campo de batalla gris, bajo un cielo que no conocía el sol. A su alrededor, la tierra estaba sembrada de cadáveres. Eran jóvenes, muchos de ellos no mayores que los miembros de su consejo. Chicas con uniformes destrozados, demonios de clanes extintos cuyos nombres Sona solo había leído en libros de historia aburridos. Y en el centro de ese matadero, estaba ella. No era la Serafat que sonreía a las cámaras. Era una mujer cubierta de una costra de sangre y barro. Sus manos, que Sona siempre había criticado por ser demasiado suaves, estaban desgarradas, sosteniendo una lanza de hielo que goteaba carmesí. Sus amigas, las que Serafall mencionaba en sus historias como compañeras de juegos, estaban esparcidas a sus pies, frías, con los ojos fijos en la nada. Serafall no estaba riendo. Sus ojos, esos ojos que Sona siempre llamó infantiles, estaban vacíos, rotos, reflejando el horror de haber tenido que matar a sus propios camaradas para sobrevivir a la guerra civil. Sona vio cómo su hermana se arrodillaba en medio de la carnicería, sola, sin nadie que la consolara, obligándose a ponerse una máscara de alegría solo para que, años después, su hermana pequeña pudiera crecer en un mundo donde el único problema fuera un examen de matemáticas o un club escolar. La visión se desvaneció, devolviendo a Sona a la fría alfombra de su cuarto. El despertar del remordimiento. Sona sollozó. Fue un sonido pequeño, una grieta en su armadura de cristal que finalmente se rompió. Se abrazó a la varita de plástico, apretándola contra su pecho como si fuera el último vínculo con la realidad. Perdón, susurró, las lágrimas cayendo sobre el papel de la carta de Serafall, borrando la tinta rosa. Lo siento, perdón, lo siento mucho, Serachan. Se dio cuenta de que su madurez había sido el insulto más grande hacia el sacrificio de su hermana. Había despreciado el paraíso que Serafall había construido con su propio trauma. Shadow no le había ganado un juego de ajedrez. Le había mostrado que ella ni siquiera sabía quién era el verdadero rey que la protegía.